Hola, espero que estés bien, soy Rubén, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante la resolución de este ejercicio, en donde vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos, vamos a aplicar la definición del logaritmo, y una vez que empecemos a trabajar algebraicamente, vas a ver que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, donde lo vamos a tener que resolver con la fórmula resolvente o fórmula general, o también conocida como Bhaskara. Depende de cómo la llames vos. Y algo muy importante, en las dos posibles soluciones que nos entrega la fórmula, vamos a ver si se verifica o si son factibles esas dos soluciones. Todo eso lo vamos a hacer en este video. Ahora sí, después de la introducción, comenzamos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir que para resolver vos una ecuación logarítmica tenés que tener muy en claro cómo se trabaja con las propiedades de los logaritmos y cómo se trabaja con la definición del logaritmo. Nosotros en este video lo vamos a ir desarrollando lo que necesitemos, pero si vos querés repasar esos conceptos más detalladamente porque lo vas a necesitar, te dejo acá arriba los videos correspondientes y en la descripción del video lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Como en toda ecuación logarítmica, tenemos el primer objetivo, que es tener un solo logaritmo, ¿sí? Fíjate que acá tenemos dos logaritmos. Tenemos un logaritmo en este miembro y otro logaritmo en este otro miembro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar unificarlos. Es decir, vamos a llevarlo a un solo miembro. ¿Qué voy a hacer? Mira, yo acá tengo un signo negativo. O sea que voy a poder llevar todo este logaritmo al otro lado como sumando, ¿sí? Entonces, ¿cómo te va a quedar esto? Te va a quedar logaritmo en base 2 de x menos 1 más, está restando, pasa sumando, logaritmo en base 2 de 3x más 1, todo igual a ¿cuánto? A 6 me quedo de este lado. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora voy a poder utilizar las propiedades que vos tenés que tener muy presente. ¿Qué te dice una de las propiedades? Te dice lo siguiente: si vos tenés un logaritmo en base a de una multiplicación, esto es lo mismo que decir el logaritmo en base a de b más, este por se te convierte en una suma, el logaritmo en base a de c. ¿Y para qué usamos esta propiedad? Muy fácil, porque mira, fíjate que acá tenés un signo igual. Es decir, que si vos lo tenés escrito de esta manera, con una multiplicación y un solo logaritmo, vos podés escribirlo de esta otra manera, ¿sí? Pero como hoy dijimos que es un igual, esto es igual a esto, pero también esto es igual a esto. Es decir, que si yo tengo dos logaritmos que tienen la misma base y hay una suma, yo los voy a poder unificar, los voy a poder convertir en un solo logaritmo, como ocurre acá. Fíjate, mira, tenés logaritmo en base 2 y en base 2, ¿sí? Es decir, tenemos la misma base. Y tenemos una suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribirlo de esta manera, ¿sí? Es decir, te va a quedar logaritmo en base 2, ¿de qué? De este argumento, x menos 1, por este otro argumento, 3x más 1. Todo igualado a 6. Mirá lo que va a pasar ahora. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también puedes hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo a tener más tiempo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Como hoy te dije, nuestro primer objetivo es que quede unificado en un solo logaritmo. Ya lo logramos. ¿Para qué? Para poder utilizar la definición del logaritmo. ¿Qué te dice la definición del logaritmo? Que el logaritmo en base a de b es igual a c si, solo si, se cumple
que la base, es decir, A, elevado al resultado, es igual al argumento. ¿Y para qué hacemos esto? Para hacer desaparecer el logaritmo, porque fíjate que esta parte tenés el logaritmo, pero en esta otra parte no tenés el logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta definición. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjate, la base, 2, elevado a ¿qué? A C, que C sería el resultado. 6 es igual a ¿qué? A todo el argumento, todo lo que tengo entre corchetes, ¿sí? Es decir, x menos 1 por 3x más 1. Bien, y fíjate que ahí desapareció la palabra logaritmo y me quedó una simple ecuación para resolver. Vamos ahora sí a comenzar a resolver esta ecuación. Bien, comencemos a trabajar con esta ecuación que nos quedó. 2 elevado a la sexta, eso nos queda 64, ¿sí? 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2, 64. Bien, es igual. ¿Qué voy a hacer en el otro miembro? Muy fácil, distributiva. Esto por esto, y después esto por esto y esto por esto. Entonces, esto nos va a quedar x por 3x nos queda 1 por 3, 3. X por x, acordate que se suman los exponentes, x al cuadrado. Más por más, x por 1 me queda x. Ahora vamos con los azul. Menos por más, menos, 1 por 3x, 3x, menos por más, menos, 1 por 1, 1. Vamos a sacar algunas conclusiones. Fíjate que tengo una x elevado al cuadrado. Por lo tanto, ya sospecho que voy a tener que usar la fórmula resolvente. Recordá que para usar la fórmula resolvente, te lo dejo acá en la descripción del video, tiene que estar igualado a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 64 lo paso como, si no tiene nada, es positivo. Por lo tanto, lo paso negativo. Es decir, me queda 3x al cuadrado más x menos 3x menos 1 menos 64 y todo igualado a 0. Próximo paso, ¿qué hago? Agrupo todo lo que puedo agrupar. Fíjate, tengo x y tengo sin x y sin x. O sea que esto me va a quedar 0 igual 3x al cuadrado, x menos 3x, esto me queda menos 2x, menos 1 menos 64 me queda menos 65, ¿sí? Y ya tengo todo para poder efectuar la fórmula resolvente o general o Bhaskara, como la llames vos. Vamos a ver cómo hacemos eso. Encontramos A, encontramos B y encontramos C. A vale 3, B vale menos 2 y C vale menos 5, ¿sí? Copiamos la fórmula. Bien, comenzamos a reemplazar. Menos de la fórmula. B vale menos 2. Más menos. Raíz cuadrada de ¿cuánto? De menos 2 al cuadrado. Menos 4 por A que vale 3. Por C que vale menos 65. Bien. Todo sobre 2 por A que vale 3. Sigamos trabajando. Resolvemos acá. Menos por menos más. O sea que nos queda 2. Más menos raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4. Menos por menos más. 4 por 3, 12. 12 por 65 me queda 780. Todo sobre 2 por 3, que es 6. Sigamos trabajando. 2 más menos raíz. 4 más 780 nos queda 784. Sobre 6. 2 más menos raíz de 784 es 28 sobre 6 y de acá desprendemos las dos posibles soluciones, x1 y x2. Es decir, me va a quedar 2 más 28 sobre 6 y 2 menos 28 sobre 6. O sea que esto nos queda 2 más 28 nos queda 30. 30 dividido 6 me queda 5. Bien, 2 menos 28 me queda menos 26 sextos. Y eso, si lo hacemos con la calculadora, nos queda menos 4,3. Y ahí encontramos las dos posibles soluciones. Y acá viene una de las cosas más importantes de este ejercicio, que es a ver si estas dos posibles soluciones efectivamente son soluciones de la ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vos tenés que tener un concepto muy, pero muy, muy importante, que es que el argumento, lo que vos tenés acá, esto, siempre tiene que ser mayor a 0. Nunca puede ser un número negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a verificar si los dos argumentos
te dan positivo. Si hay alguno que te da negativo, directamente esa solución la descartas, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. Mira, vamos a probar primeramente con 5. Agarramos el argumento, el primer argumento, x menos 1, es decir que te va a quedar, en vez de x pongo 5, 5 menos 1, esto te queda 4. ¿Te dio positivo? Sí, listo. En este no hay ningún problema. Vamos ahora a ver qué pasa con el otro argumento. 3x más 1, reemplazamos la x por 5, 3 por 5 más 1, o sea que nos queda 15 más 1, 16. 16, ¿es positivo? Sí. Vos ya podés decir o afirmar que el 5 es solución de esta ecuación, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el menos 4,3. Probamos en el primer argumento, x menos 1. Es decir que te va a quedar menos 4,3 menos 1. Esto fíjate que te va a dar menos 5,3. ¿Qué dijimos hoy? ¿Que el argumento puede ser negativo? No puede ser negativo. Entonces, este valor, 4,3, no es solución de la ecuación. Es decir, que lo descarto, ¿sí? Por lo tanto, la única solución de este ejercicio es x igual a 5. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas en el canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas relacionados a matemáticas a nivel secundario del ingreso a la facultad. Si querés hacer una donación o una colaboración, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras realizar, por mínima que sea, me permite seguir realizando videos educativos gratuitos. Nos vemos en próximos videos. Saludos.